¿Qué onda, gente? Ya tuve la oportunidad de ver la nueva película de Superman dirigida y escrita por James Gunn. Ya saben que soy un gran fan del personaje, que vengo esperando esta película desde que se anunció. Para los que no me siguen en Instagram, hice un desafío de 262 días para prepararnos para esta película leyendo un cómic de Superman por día hasta su estreno. Y tenía ganas de hacer este video de una forma diferente. No quería que haya un guión escrito, no quería que haya mucha edición para este video, sino más bien hablarles de un fan, tal vez a otro fan, de una forma más desde las sensaciones, de lo que fue ver la película y hacer este video, porque no pude verla más de una sola vez, que esa única vez fue la Van Premier Nacional. Muchas gracias a la gente de Warner Bros. Por invitarme, así que si les parece arrancamos con mis opiniones. Bueno, para arrancar quiero hablar un poco sin spoilers para todas aquellas personas que no hayan visto la película, y como se habrán dado cuenta, para mí va a ser muy difícil hablar siendo objetivo porque es una película que esperaba mucho. Superman es mi personaje favorito de DC, entonces la ilusión estaba muy arriba, la vara estaba muy alta, tenía expectativas elevadas. Y también tenía un poco de miedo de que la peli no me funcione, de que haya cosas que no se las pueda dejar pasar. Pero tengo el agrado de decirles que la verdad la película me gustó y mucho. ¿Es todo lo que soñaba? Es lo más cercano, sí, no es perfecta, no me parece la peli que tenga todo lo que esperaba de una peli de Superman, pero sí es lo más cercano a eso, porque James Gunn, lo que yo recalco de esta película, y que un poco se notó no solamente acá, sino en las anteriores películas que hizo, como Guardianes de la Galaxia, o The Suicide Squad, o incluso la serie de Peacemaker, o la serie de Creatures Commandos, es que él no tiene miedo de agarrar los cómics y hacerlos una película. Es una persona que te das cuenta de que puede entender la narrativa del personaje y no tiene miedo en agarrar no solamente lo que es la personalidad de los héroes, sino también todos los complementos que lo rodean y que por ahí le da toques de ciencia ficción, de fantasía, o lo hace menos reales, sino que es un Superman con los valores que representa el personaje, con la esperanza, con la bondad genuina, con todo lo positivo que rodea a Kal-El. Y también de una forma que le da una vuelta de rosca para que él sea el que tiene la decisión final sobre su leitmotiv, por así decirlo. La peli es una peli que, como les decía antes, no tiene miedo en pasar de las páginas a la pantalla, y se van a encontrar con algo que seguramente les sea diferente por esto mismo, porque no tiene miedo en jugar a lo que es lo naif de Superman, con lo que él representa de la forma más genuina de los valores de alguien que respeta a los seres que lo rodean. Y es algo también poco visto últimamente en lo que son las películas de superhéroes. Alguien que se preocupe hasta por las criaturas más diminutas. Bueno, eso está presente en Superman. Y creo que es algo que la va a distinguir inmediatamente de todo lo que estuvimos viendo en cine de superhéroes últimamente. Más allá de eso, les puedo asegurar que los tres personajes principales, que son Superman, Lois Lane y Lex Luthor, están los tres excelentes. Creo que son actores y actriz que nacieron para hacer estos personajes, porque vos lo ves y no ves a la persona detrás del personaje, ves directamente al personaje, y eso creo que es algo que todo fan de Superman querría ver. Un Superman que realmente te represente al de las viñetas, a una Lois Lane que no sea solamente una pareja del personaje principal, sino que tenga sus propias motivaciones, que sea esa Lois Lane periodista que todos queremos ver si leímos alguna vez el personaje en los cómics. Y también un antagonista que esté a la altura del superhéroe protagonista, que Lex Luthor es para mí el villano por excelencia de Superman, y acá está muy bien planteado. La forma en que está desarrollado, vos sentís que estás viendo al Lex Luthor de los cómics también. Es algo que voy a repetir a lo largo de toda la reseña, porque esta película respira, es una misma con los cómics. Vos podés agarrar esta película y guionarla para un cómic y se va a sentir al mismo nivel. Y esto también es gracias a que James Gunn tuvo muchas conversaciones con los escritores de Superman de cómics. Entonces eso hace que tenga ese corazón que muchos se preguntan cuál es el corazón de esta película. Es el corazón de los cómics. Ahí está el kit de la cuestión para que esta película, por lo menos a mí, me haya funcionado tanto. Por otro lado, también hablando sin spoilers, otra cosa que quería ver de esta película era si todos los personajes que aparecían en el tráiler iban a ocupar el protagonismo de Superman y lo iban a desplazar
en una peli que está protagonizada por él. Y bueno, eso la verdad que también me dejó muy conforme porque todos los personajes secundarios y hasta terciarios tienen su justa medida en pantalla, no opacan a ninguno de los tres personajes principales que les mencioné antes, que bueno, creo que era algo que todos teníamos un poco de miedo, que esta película esté agobiada de personajes secundarios y que por ahí no sea lo que uno esperaría ver en una peli de Superman. Pero bueno, para redondear ese tema, están muy bien todos los secundarios, creo que Crypto por momentos está un poco por demás en pantalla, pero bueno, es Crypto y se lo quiere igual y para mí no es algo que te saque de la película. Están muy bien sus interacciones y después un personaje que creo que todo aquel que vea la película va a sentir que estuvo muy pero muy bien y que va a tener mucha relevancia en el futuro del DCU es Mr. Terrific. Para mí fue una sorpresa lo bien que está este personaje en la película y creo que innegablemente después de ver esto quiero tener algún producto protagonizado solamente por él o por lo menos por la Justice Gang, que ahora vamos a hablar un poco en la parte de spoilers. Pero bueno, hasta acá el video sin spoilers. Todos los que no hayan visto la película los invito a que le den pausa al video y vuelan una vez que sí lo hayan hecho, porque quiero hablar un poco más en detalle de la película. Ya están avisados, a partir de acá hablamos con spoilers. Algo que me gustó mucho de la película es cómo arranca. Tiene una onda un poco Star Wars que con un plano y varias frases te van contando qué estuvo pasando en el último tiempo antes de arrancar la película. Algo que también pasa mucho en los cómics. Vos agarrás un número al azar y te describen por lo menos en 2-3 renglones qué pasó en el número anterior o qué estuvo pasando en los arcos anteriores. Y eso a mí me gustó mucho. Acá nos ponen a un Clark que tiene alrededor de unos 30 y pico de años, hace 3 años ya que es Superman, y arranca la película con la primera vez que es vencido en batalla. Para mí ya esa forma de arrancar la película me compró de una, por más que creo que un poco más de la media hora del principio de la peli, ya la habíamos visto toda en los trailers, pero ahora, teniendo un poco de contexto de qué está pasando, creo que se disfruta mucho más. No me sacó para nada todo eso que les dije, ¿no? Que ya lo habíamos visto en los trailers y ahora lo veíamos en pantalla. Obviamente que yo ya lo dije un montón de veces, prefiero no ver trailers. Con Superman se me hizo inevitable porque esperaba mucho realmente esta peli, entonces creo que los trailers los vi un montón de veces. Pero bueno, cómo arranca la peli y el punto de partida me pareció muy interesante porque lo vamos a ver en un punto donde el personaje tal vez esté en su peor momento, después de 3 años donde por ahí era la esperanza de la humanidad, que todos lo tenían como el héroe a seguir, la figura más importante de la justicia, y acá lo vemos incluso, como dije, ¿no? En su peor momento, todo derrotado en medio de la nieve, como vimos los trailers, y a partir de ahí vamos a ir acompañando el personaje desde este punto que parecía el peor a cómo va incluso empeorando ante el contexto público, cómo va perdiendo contra Lex Luthor, que él está jugando todo el tiempo un juego de ajedrez con Superman, que esto es lo que les decía antes en la parte sin spoilers, porque cuando empieza la película ella está en un nivel donde cree que ya es capaz de derrotarlo y ya nos hacen creer de entrada de que esto es posible. Entonces a partir de acá, incluso cuando lo vemos pelear con Ultraman, me pareció muy interesante que no sea tal vez un villano más superficial y que sea el que impulsa al personaje. Es un villano que tiene sus propias motivaciones y que va a ser la contra de Superman con sus propias motivaciones también. Los dos están intentando llegar a otro punto B que son completamente diferentes y en este choque es donde empieza la narrativa, ¿no? Ya que mencioné a Ultraman de pasada, quiero decir que tal vez sea el personaje que menos me gustó de la película. Por momentos parecía un Black Noir de The Voice, ese antagonista que parece súper misterioso, que te impone, callado, reservado, y después cuando cuando le sacan la máscara, no me cerraba tampoco la idea de que sea un clon. Por eso creo que es de las cosas que menos me gustan. Entre Ultraman y la ingeniera, creo que son los dos personajes que menos me sirvieron en esta peli. La ingeniera me gustó cómo despliega todos sus poderes, cómo también termina siendo algo muy peligroso para Superman, pero así y todo creo que es un personaje que no terminó de conquistarme. Tal vez son los dos peones que Luthor usa para combatir a Superman de forma física, porque de otra forma solo con intelectuales no podría. Necesitaba la fuerza bruta, entonces creo que están bien como eso, pero no me sirvieron tanto a mí, no terminé de conectar tanto con ellos dos. Pero bueno, tampoco es algo que no les deje pasar. Después, otra cosa de Luthor, me pareció muy interesante, no solo como les dije antes, la inteligencia que maneja, sino también
cómo en algún punto está encaprichado a tal nivel de que no le salen las cosas que quiere y se le caen lágrimas de llanto. Esas cosas creo que no recuerdo haberlas visto en otro antagonista. Por eso creo que Lex Luthor para mí va a rankear, este en específico, va a rankear entre los mejores antagonistas de películas de superhéroes. Obviamente hay otros que me van a decir están por sobre él. Y bueno, sí, el Joker de Heath Ledger para mí son palabras mayores. Pero de villano de Superman, este Lex Luthor me parece, creo que es el mejor que vimos en pantalla. O por lo menos es el que a mí más me sirvió. No creo en los absolutos en lo que respecta a los gustos. Obviamente si ustedes opinan diferente, son totalmente bienvenidos. Lo dejan en los comentarios, siempre con respeto. Esto se puede charlar. Más allá de eso, volviendo a Superman, me pareció muy interesante a lo largo de la película cómo son todas sus relaciones, no solamente con Lois Lane, que para mí es hermosa esa pareja, cómo van creciendo también porque llevan solamente un par de meses saliendo. Acá los vemos con un conflicto de pareja que tal vez sea el primero que tienen, y cómo lo van desarrollando a lo largo de la película me pareció muy pero muy bien escrito. Eso es gracias al guión de James Gunn, que en gran parte todos estos personajes funcionan también por lo que escribió él, porque si bien las actuaciones son excelentes, la forma en que están desarrollados a lo largo de la película creo que es lo que hace que tengan más peso. Pero bueno, la relación entre ellos me pareció excelente, tanto a nivel guión como la química de Rachel Brosnahan con David Corenswet. Yo creo que ellos dos transmiten realmente ser Clark y Lois, uno enamorado del otro, condenados a vivir siempre juntos en amor. Eso es lo que me transmitió a mí. Y nada, más allá de que tiene muchos momentos un poco cursis la película, creo que están excelentemente escritos estos momentos. Me parece que a mí me transmitían esa novela romántica que quería ver cómo se desarrollaba. En ese sentido me parece muy bien. Y no solamente cursi a nivel romance, sino también cursi en por ahí los momentos, en los momentos en por ahí los que Clark va a recibir un consejo de Pa Kent. A mí me pareció, a mí me encanta la figura de Jonathan Kent como figura paterna de Superman. Lo sentí muy bien en ese momento en el que están hablando ambos en el Porsche de la casa. Siento que ahí tenía esa relación padre-hijo que a mí me gusta tanto de los cómics. Y también Marta me pareció muy muy carismática. También entre ellos dos, entre Jonathan y Marta, se combinan muy bien porque uno es de la parte más sentimental, que incluso Marta se ríe de eso. Ella se preocupa más de que Clark esté bien, le prepara hasta las botas para que vaya a pelear. Me gustaron mucho ambos personajes que gran parte de la peli no aparecen, y yo pensé que solamente iban a tener un cameo. Y después cuando tuvimos ese momento donde Clark vuelve todo destruido de la realidad de bolsillo, me gustó mucho tenerlos de regreso y terminando de darle una vuelta de rosca a los personajes que ya habían aparecido antes. Otra cosa que tal vez no me gustó tanto sí fue el mensaje que le dieron los padres kryptonianos de Superman. Me parece que está bastante convencido de la primera mitad del mensaje. La segunda mitad, donde te dan a entender de que Superman tiene que tener un harem, de que tiene que conquistar, esa parte a mí no me terminó de cerrar como fan de Superman. A ver, lo entiendo, tampoco me parece tan descabellado que James Gunn quiera utilizar esto. Algo que repito siempre y lo voy a volver a decir acá es que yo incluso, que no me gustó esta parte, la respeto porque si quiero ver el verdadero mensaje que le mandan los padres de Kal-El a él una vez que está en la Tierra, leo los cómics, ya está. O sea, a James Gunn le sirvió esto como para disparar la trama. Bueno, tal vez no me convence tanto a mí como fan, pero lo entiendo para el desarrollo de la trama. Incluso me parece que hasta en cierto sentido hace que las decisiones de Superman de ser una buena persona, de ser un justiciero, de ser alguien que quiere salvar a la humanidad, sean más por decisión propia que por imposición de los padres. Incluso cuando vemos en la escena final a él viendo la pantalla donde están todos los recuerdos de su infancia con los padres de la Tierra, le termina de dar un círculo perfecto a lo que es este desarrollo de las figuras referentes de Superman. Y creo que eso es lo más lindo que me dio la película con respecto a este apartado. Otro momento que para mí es excelente y me puso la piel de gallina es el momento en el que Superman le da ese discurso a Lex Luthor sobre el final de su enfrentamiento. Me pareció muy acertado, me dio esa sensación de estar viendo a la figura que amo de Superman. En ese momento sentí que ese es el Superman que quiero seguir viendo en pantalla. Un clímax perfecto para cerrar el enfrentamiento entre ambos personajes.
Ahí sí, en esa escena me quedó un poquito más lo que les decía antes de la participación de Crypto, que sí me gustó mucho el personaje, incluso me dio mucha ternura que sea tan cachorro y todo, pero el momento ese donde está dando un re discurso Superman y cae Crypto y se lo lleva y lo destroza contra el piso, esa parte a mí sí me sacó un poquitito de lo que estaba viendo. Creo que son esas cosas que era un poquito menos, James, pero bueno, la dejamos pasar. Por otro lado, quiero recalcar lo que dije antes sobre los personajes secundarios. La Justice Gang me pareció un muy buen complemento, que están ahí de costado y que están bien para complementar el personaje pero sin robarse la película. Guy Gardner para mí es un personaje muy interesante de ver esta película. No entendía cómo lo iban a combinar con Superman. Y la verdad que estuvo muy bien, me pareció que tuvo muy buenos chistes, creo que su humor me funcionó bastante, esa forma que respeta también la personalidad de los cómics. Después Hotger, que es un poco más de costado, más de mirarte de lejos. Me gustó mucho el personaje. Isabela Merced tiene interacciones muy cortas pero que están muy bien. Y bueno, Mr. Terrific, que para mí él es un gran acierto para la película. Para mí creo que de todos los personajes secundarios es el que está mejor que todos, y que, como les dije antes, para mí es necesario ver más de él porque está muy bien escrito, está muy bien actuado y te da la sensación de que todavía hay más cosas para contar de él si se quiere en el futuro. Un personaje que para mí también fue una grata sorpresa fue Metamorfo, un personaje que también no entendía bien cómo lo iban a meter en la peli, y creo que estuvo de una forma muy interesante. Fue una amenaza para Superman cuando se convierte en Kryptonita. Me pareció muy buena vuelta de rosca el personaje, pero también como moralmente, por más que lo esté haciendo para salvar a su hijo, se da cuenta de que no puede convivir con la idea de que sea él quien detenga a Superman, y como Superman también sabe perdonarlo por no poder liberarlo antes. Así que esa parte de la pelita a mí me gustó mucho. Compro a Metamorfo. Ah, otra cosa que me olvidaba, el conflicto geopolítico me parece muy interesante para lo que es la estructura de la película, no solamente por el hecho de que le da cierta veracidad y algo de contemporaneidad a la película, porque son cosas que prendemos en noticiero y podemos verlas tranquilamente, sino que también me gustó en el sentido de que hace más compleja la narrativa de la película. No solamente el bueno contra el malo, sino que hay intereses mundiales jugándose de fondo, y también la figura de Superman en ese conflicto me parece algo muy acertado. Pero bueno, como les dije antes, disfruté mucho la película, la voy a volver a ver muchas veces más. Creo que vale la pena verla en cines indiscutidamente, sobre todo para aquellos que son fans de DC y que quieren ver una buena adaptación de Superman. Bueno, es por acá, gente. Vayan a verla, vayan a apoyar esta película porque para mí fue un muy buen comienzo, se merece el apoyo y se merece el voto de confianza de lo que James Gunn quiere construir en el DCU. Para mí, por lo que nos mostró esta película, está en buenas manos. Yo, que venía un poco decepcionado, creo que como la mayoría del fandom de DC, de lo que fue la etapa del DCU, que tuvo aciertos muy buenos y otros que para mí fueron desastrosos. Más allá de eso, ahora estamos en unas nuevas manos y para mí hay que confiar a partir de lo que muestra Superman. Así que, gente, muchas gracias por haber visto hasta acá en este video. Espero que les haya gustado mi opinión. Si no comparten algo de lo que dije, como les dije antes, lo dejan en los comentarios siempre con respeto. Los voy a estar leyendo y todas las opiniones son válidas. Al final cada uno saca sus propias conclusiones que pueden ser diferentes a las mías y van a estar bien. No me voy a pelear por eso porque yo sé lo que me gustó Superman y sé que quiero seguir viendo más de esto. Más allá de eso, tienen también todas mis redes sociales en la descripción del video para saber dónde seguirme, para ver más contenido que hago fuera de YouTube. Recuerden que los domingos de 20 a 22 horas hago un programa de streaming junto a Furti y Poder Naranja, donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la cultura pop. Y Superman es algo que vamos a hablar este domingo seguramente. Así que muchas gracias por haber visto hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse para ver más contenido de mi parte. Yo soy From, nos vemos en el siguiente video.